Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para brindarle apoyo, servicio al prójimo enfermo de una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y hemos dicho tantas veces, ¿por qué hay que reforzar estas instituciones que se crean en esas comunidades? Primero con gente de ejemplaridad y modestia cristiana, como hemos dicho. Gente de cristianísima formación, honestísima, libre de advertencias, de manos pecaminosas, todas esas lacras. Eso no existe. Por tanto, esa es la seguridad que se le brinda a usted para que ponga su caridad en esas manos que solo con una formación como la que acabamos de decir, la gente se entrega a servirle al prójimo, ese prójimo muy pobre. Y yo creo que toda persona que pueda hacer un mínimo aporte a esa institución será bien recibido, muy agradecido, porque es que fortalece el trabajo social, la ayuda, la colaboración con los demás. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra labor extraordinaria para formar jóvenes en alto riesgo. Y ahí están los salesianos de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, ayer fue el Día Internacional del Trabajo. Y en muchos países, todavía quedan algunos países que conmemoran el día, hacen algunos actos. Pero los países comunistas, que eran los que más se entusiasmaban con ese día,
Señores, toda aquella pantomima, porque así que hay que decir, toda aquella farsa que había en esos países comunistas, exaltando al trabajador cuando era un esclavo en los verdaderos países comunistas dictatoriales, el trabajador único para el Estado, explotado por el Estado, para después darle lo que el Estado decía, la universalidad. Buena medicina, buena asistencia social, en el sentido de la educación, el salario digno, vaya usted, la vivienda, el vehículo y aquello. Sin embargo, los trabajadores de Estados Unidos y de los países occidentales, de las democracias, los trabajadores bollantes, exhibiendo su riqueza y su bienestar. Y eso era lo que se le contraponían a aquellos países comunistas. Pero era una verdadera farsa, una aberración. Ya no se atreven porque ya no hay países, quedan algunas momias del comunismo, porque Corea del Norte puede salir a celebrar aquellos mítines masivos, aquellas marchas. China ya ni hace nada de eso porque China es un capitalismo de Estado con una represión siempre cercana a todo lo que signifique queja, y el trabajador que se sindicaliza en China y se queja sabe que lo van a reprimir. Me llamó la atención que en Cuba no hubo marcha, que siempre los cubanos pues quisieron utilizar ese día como ese día internacional de los comunistas. Señores, los trabajadores hundidos en la miseria, el hambre, hundidos en la falta de libertad, y la famosa universalidad de los servicios también no era más que una farsa. Pues en Cuba no se pudo celebrar porque no hay ni gasolina. Oigan lo que alegó el régimen, que no hay combustible, no hay gasolina, por tanto no se puede hacer la marcha de los trabajadores. Qué vergüenza. Ese fue el sistema. Son capaces de decir que todo eso por el embargo de los Estados Unidos, pero es que no tienen a Venezuela que les regalen, porque ya Venezuela no le puede mandar de regalo porque está peor que ellos. Dios mío. Cuba colonizó a Venezuela, qué vergüenza. Aquella islita pobre ha colonizado aquella riqueza petrolera que fue Venezuela. Todo. Bueno, eso es una barbaridad. Entonces, el Día Internacional del Trabajo, ya eso nada más queda como fecha. Porque en Estados Unidos, que fue donde surgieron los motivos para que se conmemorara y se festejara ese día en nombre de los trabajadores, o no se festejara, se recordara a los trabajadores cómo fueron víctimas de esas violencias en los Estados Unidos de principio, mejor dicho, ya del tercer cuarto del siglo XIX, podríamos decir, los años 1880 y algo por ahí, que fueron cuando surgieron aquellos eventos que dieron pie a que se tomara el 1 de mayo como fecha de conmemoración del Día Internacional del Trabajador, por esas muertes y esa violencia con que fueron reprimidos aquellos obreros que pedían reducción de tiempo laboral, es decir, llevar el periodo a 8 horas porque la gente trabajaba 12 y 14 y 17 horas y corrido, toda una explotación vulgar. Y entonces se sindicalizaron. Bueno, aquí, señores, yo siempre he dicho, porque es risible, nosotros tenemos aquí centrales obreras, pero no tenemos sindicatos ni obreros organizados en sindicatos, pero tenemos centrales sindicales. Y uno tiene que reírse, decía yo. Y ayer fue la consagración de los risibles, como yo he querido ver aquello, de los sindicalistas, porque el gobierno tuvo que preparar el acto, como se dice. Porque ¿quién iba a preparar ese acto si no tienen obreros ni tienen sindicatos?
Pero la cabeza de esas centrales obreras, que son risibles, digo yo, todo pensionado por el gobierno, no hace mucho que el presidente Abinader le concedió unas pensiones privilegiadas, sin mérito como trabajadores, porque nunca han trabajado, son los jefes supuestamente de las centrales de obreriles, pero no han trabajado nunca en su vida. Siempre han sido los líderes de las cabezas o las cabezas de esas centrales sindicales. Como yo he dicho otras veces, señores, es que son los voceros de todo y únicos. Dios mío. El sindicalismo dominicano son especialistas, expertos en mitología obreril. Porque ¿dónde están los obreros? Pero ese acto se celebró ayer, no sé quién. Eso tiene que haber sido el gobierno que patrocinó, que ayudó a que se juntaran allí, porque el presidente participó en el acto y entonces esta gente mantienen esa representación, esa unidad, mantienen esa representación. El presidente tiene que utilizarlo porque ningún gobierno va a despreciar que esas cabezas de las centrales de los trabajadores quieran compartir con el presidente ese día del trabajador. Entonces estas personas que mantienen esa representación, y otras veces yo he dicho que solo falta tengan alguna relación vergonzante, diría yo, ya de parentesco que tengan esta gente, porque son fijos, son caras ya, como se dicen, impresentables. Los jefes de los sindicatos de este país, de esos sindicatos, de esas centrales, porque sindicatos yo creo que ni los choferes yo creo que ya tienen sindicatos, también esas son unas corporaciones ahí que le llaman sindicatos y ellos se hacen llamar como sindicalistas, pero eso no es verdad que son nada, todos son empresarios, estos por lo menos, los que aparecen como jefes de las centrales, los que no están en el área choferil, por lo menos no son empresarios. Son, hasta ahora, se hacen presentar la unidad en la representación de los obreros, pero son una representación típica de la mitología obreril, como yo he dicho, porque es que ahí no hay sindicatos. Pero el presidente ofreció, atendiendo al que ellos le habían solicitado, porque el presidente tiene que, me imagino que ellos mismos le dirían, mire presidente, nosotros vamos a presentar una serie, un pliego de peticiones que son importantes para el Día del Trabajo, pero es bueno que usted, como presidente de la República, haga un anuncio para los trabajadores, porque los trabajadores es una realidad, los trabajadores son todos los que trabajan. El presidente lanzó, como se dice, una buena propuesta, ha dicho, bueno, yo quiero que hagamos un pacto social para mejorar los salarios de los trabajadores y las condiciones de los trabajadores, porque no solamente son los salarios, sino también la parte previsional, eso, pensiones, qué sé yo, y todas esas cosas, los seguros por enfermedad o por cuestiones laborales, accidentes laborales, etcétera. Hay que mejorar las condiciones de los trabajadores. Ahora, el presidente ha planteado un pacto social, dice él, en un par de meses creo que tienen que buscar un diálogo entre los patronos, sindicalistas y gobierno, buscar la forma de que se pueda mejorar el salario de los trabajadores para que alcance por lo menos a adquirir la canasta básica alimentaria. Y la verdad que eso va a ser un poco difícil. Es bonito plantearlo,
Pero acabamos todavía no se ha aplicado el 19% que se autorizó para el aumento salarial. Se aumentó un 15 y un 4% que debe aumentarse el año próximo. Entonces uno sabe que hay muchas empresas pequeñas y medianas, y las grandes también se resienten. Aunque el CONEP, los empresarios han dicho que acogen la solicitud del presidente para discutir lo que sería ese pacto social o salarial para mejorar los salarios de los obreros. Pero uno sabe cómo son los empresarios de este país. No se niegan, no le van a decir al presidente que no apoyan la idea, porque sería desafiar al presidente. Pero no es verdad que aquí la mayoría de las empresas medianas y pequeñas resisten 2 aumentos salariales tan rápidamente, porque que eso no va a ser posible, o si no van a tener que despedir muchísima gente del trabajo, o se cae el rendimiento laboral, qué sé yo, en las empresas, porque no van a resistir eso, porque que sus aumentos salariales no es fácil para tratar de igualarlo con el costo de la canasta básica. Va a ser muy difícil. La inflación, los números del Banco Central se siguen manejando hacia la baja, los números de la inflación, el rango meta de la gobernación del Banco Central es 4 más o menos 1%, es decir, un 5% de inflación, pero anda en 5,90, es decir, que puede bajar más. Ahora, la inflación puede bajar, pero para hacer que estos empresarios, señores, bajen las cosas, va a ser muy difícil. Porque eso se va a ir logrando con producción, que es lo que nosotros decimos. Por ejemplo, en el caso agropecuario o de los alimentos de origen agropecuario, eso se derrota con producción. Ese programa de a comer, y eso es una cosa disparatada, dije yo, que lo sigo manteniendo, porque esos son programas que no van a dar resultados, porque eso es un gasto más, y algo más electorero, por la cercanía, ya elecciones que vienen ahí, y el gobierno quiere estar en todo ese reparto, porque saben que lo dadivoso la gente lo aprecia, aunque sea en el momento solo en que le llega la dádiva, porque después se le olvida. Y más si es comida, imagínense ustedes. Pero ese asunto de más aumento salarial, uno sabe que eso tal vez fue un esfuerzo de autocomplacencia o de complacencia. Un esfuerzo de verdad, porque la realidad es esa, el presidente no va a hablar mentira, va a hablar de decir que no va a reconocer que hay una situación difícil para los trabajadores, no va a decir que su gobierno ha patrocinado la bonanza, porque se le van a reír, porque él sabe que la gente, hay inflación y que tiene salarios magros, muy bajos, que no le permiten adquirir todos los bienes necesarios para la vida, diríamos, normal de una familia. Pero vamos a esperar. Los empresarios dicen que están de acuerdo, vamos a ver los pequeños, los medianos empresarios, que son muchos y que soportan un gran peso de la carga laboral que hay en el país. Esa es la pura verdad. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el presidente, aprovechando diríamos, el feriado por la conmemoración del Día del Trabajador, se decidió inaugurar el teleférico de los Alcarrizos. También pienso que se aceleraría, porque vi todavía obreros dándole terminación a la obra. Es decir, la obra no está totalmente terminada aparentemente, pero son detalles mínimos, claro. Pero hay trabajos que todavía están pendientes. Pero había anunciado una marcha de la Fuerza del Pueblo. Y el presidente, me imagino que tal vez el gobierno pensaría, bueno, vamos a dar una respuesta contundente de una obra importante, social y económicamente importante, porque dinamiza las labores de transporte y de la facilidad a las familias, al trabajador que vive en las profundidades de ese, o mejor dicho, en las tripas de los Alcarrizos, de ese barrio de los Alcarrizos. Y que salir de ahí, señores, eso es infernal, porque salir de allá atrás, como se dice, de los Alcarrizos, para usted llegar a la carretera Duarte y tomar otro vehículo para ir a la ciudad o al interior, por la parte del Cibao. Óigame, hay que ser un verdadero mago, conocer las intríngulis de todo ese barrio y toda esa conexión y a ver por dónde usted puede agenciarse una salida rápido. Como se dice vulgarmente, a lo claro, porque óigame, eso no es fácil, porque los Alcarrizos son esos barrios que se organizaron sin planificación. Una sola calle era la que para entrar y salir. Imagínense esos tapones, eso era una cosa de loco. Se han hecho algunas vías que le han dado acceso a la carretera y a la salida ahí a la carretera Duarte. Y entonces han podido ayudar, pero entonces eso se ha poblado, demasiada gente hay en el barrio. Y empresas que están en los lados, qué sé yo, en la periferia también del barrio. Pero ese barrio es toda una profundidad, con pocas vías de comunicación, de accesibilidad, y entonces complica. Es decir, esta obra es una obra importante y el gobierno, hay que felicitar al presidente y el gobierno que han hecho esa obra. Desde luego, la obra también evidencia que el PRM no tenía planes, que llegó sin planes al poder, porque esa era una obra que ya estaba iniciada por el gobierno de Danilo Medina, que sí puede decir que es su obra cumbre, porque fue una idea plasmada en su gobierno de Danilo Medina, que se hizo la primera línea del teleférico allá de Sabana Perdida.
y que eso fue una innovación de ese gobierno de Danilo Medina, y que estando aquí en los Alcarrizos ya tenían esa segunda etapa, que incluso el ejecutor de la obra, o mejor dicho, el director de todas las operaciones, es el mismo que tenía Danilo Medina, es decir, el señor González, de González Cuesta o González Corripio, no sé cómo son los apellidos, yo sé que es el señor González de los supermercados Nacional. Es decir, que el gobierno casi se veía como una, exagerando, y yo desde luego permitiéndome esta exageración y esta falta tal vez de respeto mismo al gobierno, pero él se veía como una representación del danilismo, inaugurando la obra. Siempre yo he puesto aquí los ejemplos de que obras, por ejemplo, como Invivienda, una obra descomunal, porque señores, los apartamentos que hay, eso es una ciudad que inició Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse su gobierno. Y Salvador Jorge Blanco inició ese proyecto con poca planificación, pero con mucha osadía, y arrancaron ese proyecto enorme, se perdió el gobierno. Balaguer, que ganó, bueno, pues le dio terminación. ¿Y qué terminación aquello? Porque aquello estaba prácticamente comenzado nada más. En las bases, en las fundaciones, ¿cómo se llama esto? Las zapatas, muchos, y otros que ya habían subido a nivel de techo, otros a nivel de ventana, y bueno, una cosa de loco. Y terminar esa obra, señores, el área, por ejemplo, de accesibilidad, las vías, calles, avenidas, contenes, acera, alcantarillado pluvial y sanitario, electricidad, teléfono, iluminación, servicios de correo, qué sé yo, servicios de policía, de ayuntamiento, etcétera, de bomberos, etcétera, etcétera. Todo eso, centro médico, todo lo que se hizo ahí, se tuvo que hacer en esos 10 años de Balaguer. Pero Balaguer nunca fue a inaugurar nada allí, siempre mandaba a Bello Andino. Al señor Rafael Bello Andino lo enviaban a que inaugurara esos apartamentos, porque Balaguer no lo arrancó. Entonces, pongo eso de ejemplo porque el gobierno ha entregado una gran obra y ha hecho un gran trabajo ahí. Pero, repito, lo delata como un gobierno que llegó sin planes, porque lo que está haciendo es terminando las obras que dejaron el propio Danilo Medina y Leonel Fernández iniciado, porque el metro va a pasar lo mismo. Pero eso no le resta mérito al gobierno por su trabajo, y al presidente ponerle interés que terminaran la obra y que la terminaran rápido, cosa que está muy bien, porque eso, repito, para la gente de ahí, de los americanos, esa zona ya bien profunda de los Alcarrizos, eso es un servicio extraordinario que va a dar ese teleférico. Está muy bien, pero no es, diríamos, no se puede ser adanista. Somos los primeros, los únicos que hemos hecho, porque el primer teleférico lo instaló Balaguer aquí en Puerto Plata. Pero a la gente se le olvidan esas cosas, como fueron también los elevados. Cuando se hicieron los elevados y los túneles, los primeros que hicimos elevados y túneles fuimos nosotros, pero ya Balaguer había hecho un elevado y había hecho un túnel. Es decir, que los gobiernos lo que tienen que darle seguimiento, continuidad y seguir adelante y no caer en mezquindades y en cuestiones. Lo que hay que seguir trabajando. Pero evidentemente el gobierno no ha tenido una planificación de sus obras. Entonces son pocas las obras, y fíjense que esta es la primera obra más o menos importante que el gobierno ha podido entregar en 3 años, es ese teleférico. Porque se inauguran obras que son reconstrucciones. Se inaugura la carretera de, qué sé yo, una reconstrucción, una repavimentación. Eso no es una inauguración formal. Pero, repito, esta es una inauguración de verdad, el gobierno la terminó, se fijó plazos, se terminó los plazos, y es utilísima, una obra muy útil.
que hay que felicitar a las autoridades por eso. Ahora, la marcha de ayer del Fuerza del Pueblo también demostró que Leonel Fernández es un líder, que su partido es una realidad y que es un partido mayoritario y que es un partido que tiene más de 1,5 millones de gente inscrita. Para hacer una marcha de ese tipo, pues esa marcha no la puede hacer ningún partido chiquito. Léase lo que hay en el espectro político dominicano. Ese tipo de marcha, repito, la pueden hacer 3 partidos aquí. Lo que queda de un PLD todavía, que quedan esos ripios de aquella también oligarquía de masa que fue el PLD, pero ya el PLD es un partido que también todo ha sufrido. Eso eran morados antes y ahora son verdes. Y mucha gente que era roja y que era blanca y está vestida de verde ahí, con Leonel Fernández, porque hay que decir la cosa con esa claridad. Pero Leonel demostró que su partido está organizado y que es un competidor. Y el gobierno vio esa marcha, una marcha dura, mucha gente y bien compacta. Entonces, Leonel Fernández hizo unos señalamientos fuertes, inectos, le llamó al gobierno. Usó esa palabra, ineptitud, ¿cuál fue la otra? E incapacidad del gobierno para manejar las crisis que se han presentado. Y hay mucha gente que le ha respondido a Leonel Fernández en forma, diría yo, burda, porque no le pueden decir a Leonel que es inepto e ineficaz. No se lo pueden decir porque es una personalidad en este país que dio prueba de que tenía el carácter y tenía la calidad como gobernante para hacer gobiernos efectivos, porque ahí están las pruebas, las muestras. Entonces esa marcha fue grabada, filmada, qué sé yo. Noté que todos los periódicos sacaron en primera página, pero el periódico Diario Libre tiene un problema con Leonel Fernández, la dirección de ese periódico. En ese periódico la directora de Diario Libre o el director o el jefe de redacción, no sé, pero tienen problemas con Leonel, porque señor, un evento como ese, no es verdad que un periódico en este país, que son tiradas mínimas, diría, no son países tan grandes como que tienen tantos periódicos. Me dirán, bueno, algún periódico del interior tal vez no le puso interés a esa marcha porque un periódico que está en Puerto Plata, por ejemplo, no vieron el efecto de eso, no sintieron la alegría o el calor que da eso, o la vivacidad de la gente moviéndose, qué sé yo. Usted dice, bueno, se le tolera, pero a un periódico como el Diario Libre, un periódico de tanta lectoría en el país, o aquí mismo en Santo Domingo, que es donde me imagino que está la mayor tirada, y que no publique una nota, pero no una foto, no una nota en su página principal de ese evento que fue esa marcha de la Fuerza del Pueblo ayer. Porque esa marcha, hágala quien, si la hacen así, y Saconde, y van esa gente así, hay que hacerle un buen comentario, no elogioso en el sentido de que usted quiera mostrarse como un partidario de ese partido, pero reconocerle la organización y el trabajo que hay que hacer para usted montar un evento político de ese nivel. Porque eso no lo puede hacer cualquier partido, hemos dicho, y cualquier liderazgo, no lo puede hacer. Pero otra vez Diario Libre obvia eso. Así pasó con otro evento que hizo ese mismo partido de Leonel, la Fuerza del Pueblo, no recuerdo qué día fue. Bueno, la marcha la marcha de las mujeres. Otro evento importantísimo, masivo, con presencia masiva, decisiva. Ese periódico no dijo nada.
Es decir, evidencia la directora de ese periódico Diario Libre, la señora Ipún, evidencia que es una enemiga jurada de Leonel Fernández. Y mire que Leonel Fernández lo que tiene son enemigos íntimos, porque no tiene enemigos ni adversarios. Eso es una cosa increíble, porque ese es un evento, repito, que no puede dejarlo de reseñar un periódico. Mire, todos los periódicos. Aquí está el Hoy. Vamos a ver. El periódico Hoy dice: Leonel afirma que el de Abinader es el gobierno del retroceso, de la pesadilla y de la angustia del pueblo. Una foto de la marcha, con Leonel Fernández ahí, parece sí, en su vehículo. Aquí salen los sindicalistas en otro recuadro y el presidente aquí también en la inauguración del teleférico con los Alcarrizos, como debe ser, porque un evento como ese, ningún periódico puede obviar esa información de que el presidente inaugure una obra tan importante como esa. Bien, ese es el periódico Hoy. El periódico Diario Libre, que es el que obliga al comentario. Lectoría impresa y digital, número 1, dice esa propaganda del periódico. Aquí sale un juego de básquetbol, las principales noticias que contemplan. La PECA investiga a varios exfuncionarios por movida en el edificio del Ministerio de Industria y Comercio. El presidente, muy complaciente, en su teleférico de los Alcarrizos, excelente. Urge regular la venta de esteroides anabólicos. Presidente propone pacto para reforma del trabajo. Este periódico no vio la marcha de la Fuerza del Pueblo. Un evento como ese, un evento político como ese, que no hay partido, no hay organización social o religiosa incluso, o cultural, menos política o menos todavía comunicacional como un periódico, que objete esa marcha, que no la reseñe. La vino a reseñar, por lo menos en primera página, no la reseñó. La vino a reseñar, yo creo, en la página 15, en un pequeño cuadrito ahí. Reseñó ese evento importantísimo que sucedió ayer entre los militantes de ese partido. Así pasó con el Listín Diario, que lo reseña también, el periódico El Día, reseñaron. Yo no he visto el periódico El Caribe, no tengo referencia del titular del Caribe, buscaré a ver si hay alguna referencia de ella. Tal vez el periódico El Nacional no trae ya, porque ya es el periódico que está en la tarde, todos los periódicos matutinos han hecho referencia de ese acto, excepto Diario Libre. Pero vimos el acto por televisión, pues yo no pude asistir para tomar una mejor visión del evento para uno poder comentarlo con más propiedad aquí. Pero veo algunos ataques de gente que verdaderamente anda como desesperada. Gente que tiene que probar no solo sus calidades, sino sus propiedades, que anda voceándole ladrón a Leonel Fernández. Pero yo creo que los políticos aquí han perdido el juicio, algunos políticos, porque Leonel Fernández es incapaz de vocearle eso a nadie. Y Luis Abinader incluso, que ha dado prueba de tener control de esas cosas, porque los políticos tienen que ser, por lo menos, tienen que ser ejemplares. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, han pasado algunas noticias que necesariamente tenemos que comentarlas. La ONU, Naciones Unidas, ha mostrado un interés verdaderamente malsano para la República Dominicana. Ya eso huelga ya decir tantas de las cosas o repetir tantas de las cosas que han dicho y que no sugieren a República Dominicana, sino que quisieran ellos modificarlas si le permiten las autoridades hurgar en nuestros registros civiles o en la frontera, en la vida diaria y comunitaria, pues ellos se sentirían muy contentos de que nosotros asumamos Haití, porque ese es el plan. Ahora, la ONU no solo necesita respuestas verbales y palabreras, porque ese ha sido el problema, que los gobiernos, principalmente este gobierno, porque ya es el que tenemos, porque de Balaguer no podemos hablar ya, porque Balaguer murió y ya ese gobierno se ejerció y han ejercido varios el gobierno. Y no ha habido el carácter nacional para decirle a la ONU, miren, ustedes no se pueden entrometer en este país. Aunque ustedes sean la ONU, yo lo saco a todas las oficinas de ONU y la mando para Nueva York, si ustedes quieren, porque nosotros los chiquitos tenemos que dejarnos sentir. Pues no es verdad que ONU puede obligar a República Dominicana a que asuma Haití, no es verdad. Tengan el poder que tengan, no lo pueden hacer si aquí hay un carácter para evitar eso, porque tiene que haber el carácter. Entonces, yo vi, por ejemplo, que la ONU le dice al mundo, o principalmente al mundo latinoamericano, sigue presión de la ONU para que países no deporten haitianos. Le dicen a Barbados, le dicen a Isla Turca, que eso no sé si es inglés,
Pero a República Dominicana le exigen que carguemos con Haití, sabiendo ellos que República Dominicana es el país que más peso lleva sobre sus hombros de esa crisis haitiana, de la República Dominicana, y siguen todavía como queriendo que nosotros nos hundamos para salvar a Haití. Pero resulta que la autoridad nacional no da la respuesta correspondiente. No, aquí Haití no cabe, pero tenemos Haití aquí. Es lo que yo he dicho muchas veces. Entonces el presidente lo que hace es un esfuerzo palabrero, verbal, pero con esfuerzos verbales y palabreros no vamos a llegar muy lejos. El Instituto Duartiano marcha en San Pedro de Macorís y entonces le pide a la ONU que no se meta en República Dominicana. No, no es a la ONU, es a Luis Abinader y a su gobierno, que es la autoridad nacional. Es a los nuestros que tenemos que exigirle. Yo no le puedo venir a exigir como dominicano a que el señor Guterres se calle la boca, porque yo no tengo la representatividad. Bueno, como dominicano podía, pero es una voz que va a salir en el desierto de Sahara, la mía, apenas se escuchará. Pero si habla la representación nacional y habla con el carácter nacional y le dice a la ONU, mire, allá, nosotros no es que no le vamos a escuchar a ustedes, no es que le vamos a irrespetar a ustedes. Si quieren que lo irrespetemos, República Dominicana va a sacar no 5,000 haitianos cada semana, vamos a sacar 50,000 haitianos diarios, porque ese es un derecho de la República Dominicana. Y ninguno de ustedes le asiste esa representación o esa representatividad mundial para imponerle a República Dominicana una carga que no la puede soportar y que no es legal que la soporte, porque eso no es problema de República Dominicana. Entonces todo esto que se usa de que la ONU, los organismos, Naciones Unidas, Estados Unidos, Canadá, Francia, no, es ustedes que tenemos, nosotros que tenemos que tomar la decisión. El presidente tiene, si es un muro, que haga un muro de verdad en la frontera, no una valla, sino un muro de verdad, porque eso es lo que están haciendo, es una valla lenta como para complacer peticiones. Y yo he dicho que eso es una valla aduanal, que a Haití es que le conviene, la están haciendo hasta los haitianos, y vaya a ver quiénes son los que la están haciendo localmente. Gente que usted sabe que son pro haitianos o gente negociante dentro del gobierno. Esos son los que están haciendo la verja, que no es más que una verja. Eso no es muro. Entonces, los haitianos están todos aquí, en masas, sacan haitianos. Usted ve la noticia, pero ¿quién contabiliza que están en Haití? Si lo sueltan por la calle, en la carretera, si llevan dinero, lo sueltan. Vacían el camión o la guagua que lo lleva, el autobús, y lo dejan en el sitio que sea y vuelven aquí a la capital. Entonces usted ve las cifras de 140,000 haitianos fueron llevados a Haití. Y es falso, no es verdad. Detienen a 150,000, lo contabilizan, pero están aquí, no se van, no lo mandan. Es decir, lo que tenemos es un puro relajo con las repatriaciones de haitianos. Y aún así, fíjense el atrevimiento de Naciones Unidas. Entonces, a quien tenemos nosotros que exigirle que cuide el país es al gobierno del presidente Abinader. Yo no tengo que pedirle nada ni hacerle advertencia a ONU. Miren que ustedes quieren destruir este país, ustedes quieren hacer de Haití, la República Dominicana, funcional. No, cero palabras, hechos. Para que ellos, cuando quieran intervenir, entonces nosotros los mandamos a donde tienen que estar. Porque lamentablemente así no vamos para ninguno. Hay que desafiar los poderes grandes y pequeños. Hay que desafiarlos porque Balaguer, un esmirriado viejito, ya prácticamente con un pie en la tumba, como decía Balaguer, le puso frente al señor Bill Clinton,
al poder norteamericano con la crisis haitiana. No, usted no me va a imponer Haití aquí. Eso no es verdad. No, que vamos a cuidar la frontera con nuestro ejército. No, la frontera la cuida mi ejército, dijo Balaguer públicamente. Pero usted tiene que echarse esas cananas. Trujillo se echó su canana también porque se echó su canana. Se echó esos muertos también del 37. Eso lo tuvo que echar. Pero los gobiernos tienen que actuar responsablemente. Lili actuaba, pero a favor de que de mantenerse en el poder y vender el país. ¿Qué le importaba? No había ONU para esa época que le exigían nada. Él mismo negociaba el país. Pero aquí hubo carácter, vamos a estar claros, aquí ha habido carácter. Entonces no es verdad que nosotros vamos a estar y que la ONU, mire, respondiendo y hablando que no vengan aquí y ya con nosotros con Haití aquí. No exijámosle a Luis Abinader. Es al presidente Abinader y a su gobierno que está cargado de pro-haitianos. Hoy yo me siento cómodo con un canciller o un encargado de las migraciones y en el Palacio Nacional 4 o 5 oficinas de pro-haitianos y pro-haitianas. Y gente con una agenda diferente a la que tenemos la mayoría de los dominicanos. ¿Y quién es que patrocina esos decretos? Soy yo. ¿O es la ONU que lo tiene ahí? Es Luis Abinader, el presidente de la República, el que firma los decretos. Entonces nosotros tenemos que exigirle a Luis Abinader y su gobierno, mire, presidente, si usted va a hacer un muro, hágalo bien hecho, un muro de verdad. Y si usted va a hacer repatriaciones, mire, convénzanos de que las repatriaciones son efectivas y masivas, como tienen que ser, porque ya la invasión que tenemos aquí es demasiado grande. La migración haitiana ya pesa sobre los destinos del país. Pero queremos mantenernos No, eso no es discurso. El discurso es que hay que trabajar a lo interno, aquí. Entonces el Instituto Duartiano, bien, que la ONU que no se meta en esto. No es la ONU, no al presidente y su gobierno que se metan en esto. Esa es la autoridad nacional. Exigirle que nuestro ejército sea el vigilante de verdad de la frontera, el centinela de la frontera. Para parafrasear a Balaguer con su título al libro de Duvergé, de General Antonio Duvergé, que lo glorifica. Pero ese es el verdadero centinela de la frontera, no es un ejército de la ONU el que va a cuidar la frontera, es nuestro ejército, pero obligado por su comandante en jefe, que lo vigile y que le exija y lo reprima. Si tiene que reprimir, vamos a poner la casa en orden, pero es la nuestra casa. Porque la ONU no tiene que meterse en la casa de República Dominicana, pero nosotros hacérselo saber. Miren, y si ustedes no se quieren disciplinar, se largan de aquí, porque Estados Unidos e Inglaterra se retiraron de la UNESCO. Cuando se dieron cuenta que eso era un rejuego y un centro de qué sé yo, una especie de núcleo de adversarios para todo, como se dice, caerle encima a los países de Occidente, a Estados Unidos y a sus aliados. Entonces, ¿para qué yo voy a estar alimentando al enemigo mío? Entonces nosotros tenemos que poner eso claro. No es a ONU ni a OEA. ¿Qué tenemos nosotros que ver con un señor jefe de la OEA? No, es al gobierno dominicano el que tiene la responsabilidad de que este país no se hunda. Es la autoridad nacional que tiene que cuidar el país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.